dramático desde todo punto de vista. Primero, porque después de muchísimos incidentes dilatorios, pudo empezar este juicio oral y público en contra de dos exministros de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardoso y Rodi Godoy, y a la vez contra la ex administradora del Ministerio de Agricultura y Ganadería, María Estela Azuaga. Finalmente, Enzo Cardoso fue condenado a 10 años de cárcel. María Estela Azuaga a igual cantidad de pena privativa de libertad, 10 años, mientras que Rodi Godoy obtuvo 7 años de condena por un perjuicio de prácticamente 69.000 millones de guaraníes para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un dinero que debía destinarse en la práctica a miles, a centenares de productores frutihortícolas. Sin embargo, esos desembolsos no afectaron, no beneficiaron a los que verdaderamente debían ser beneficiados en aquel entonces. Vamos a escuchar lo que decía, entre otras cosas, la presidenta del Tribunal de Sentencia, Elsa García, quien junto a sus colegas Gloria Hermosa y Fabián Escobar dispusieron que las 3 personas rápidamente pasen a sus respectivos reclusorios. En el caso de los varones, a Tacumbú, y la señora María Estela Azuaga a la cárcel de Buen Pastor. No obstante, debido a los trámites burocráticos, los varones primeramente deberán pasar por el Departamento Judicial de la Policía Nacional y la mujer en la Comisaría 12 de Mujeres. Escuchemos lo que decía la magistrada Elsa García. Consideramos justo que los hoy acusados cumplan. En el caso del señor Enzo Cardoso, la pena privativa de libertad de 10 años. En el caso de María Estela Azuaga, la pena privativa de libertad de 10 años. En el caso de Rodi Godoy, la pena privativa de libertad de 7 años. El tribunal ha verificado el cumplimiento, ha verificado si en otras etapas del proceso penal los mismos han tenido algún tipo de medida cautelar y ha considerado que este caso reúne los requisitos previstos en el artículo 242 para dictar la prisión preventiva. Efectivamente, se trata de un hecho punible grave por las características que hemos explicado que reúne la comisión de estos hechos punibles cometidos por los hoy acusados, y eso exacerba evidentemente el peligro de fuga, razón por la cual consideramos que a esta altura se cumplen todos los presupuestos para dictar la prisión preventiva de los acusados y disponemos su inmediata reclusión en los centros penitenciarios de acuerdo a las disponibilidades que tengan las autoridades administrativas. Estamos frente a hechos punibles sumamente graves, decía la jueza Elsa García. Por esa razón disponemos la inmediata reclusión de las 3 personas a los distintos reclusorios. Van a ver ustedes imágenes del momento en que apenas se conocía la sentencia y se levantaba la sesión por orden del Tribunal de Sentencia. Enzo Cardoso era esposado por parte de agentes de penitenciarios de la Policía Nacional para luego ya ser llevado hasta otra dependencia del Poder Judicial. Van a ver ustedes también el momento en que María Estela Azuaga, quien al igual que Enzo Cardoso recibía una pena de 10 años, se descompensaba después de esta situación. Vemos esas imágenes. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Rodrigo Estigarribia, quien inicialmente había solicitado 12 años para Enzo Cardoso, al igual que para María Estela Azuaga, y 8 para Rodi Godoy. No obstante, decía que con las penas impuestas el día de hoy, la Fiscalía queda conforme con los 10 años para Cardoso, Azuaga y los 7 para Rodi Godoy. Después de varios años se logró obtener una condena que aún no está firme, pero por la cuantía del monto y el perjuicio de los beneficiarios finales, que en realidad eran campesinos, es algo histórico, es el monto más grande de la historia del país, por lo menos que se lleva una condena. Había más de 1000 testigos que fueron propuestos, sin embargo vinieron una decena aproximadamente y confirmaron los hechos.
Testimoniales, también documentales, los proyectos eran iguales, o sea que no había mucho tecnicismo y se desembolsaron estos montos sin que exista ningún tipo de proyectos. Había una copia fiel de Wikipedia de los proyectos y que pretendían justificar los desembolsos. Hay que decir que al menos otras 18 personas en juicios anteriores ya fueron sentenciadas igualmente por la misma causa que finalmente ahora está culminando, lo repetimos, después de muchísimas dilaciones. Prácticamente esto lleva 7 años de proceso en los tribunales. Vamos a escuchar a Carlos Arce, quien asiste legalmente a Enzo Cardoso. Decía el abogado que mañana mismo va a solicitar la revisión de la prisión preventiva que el Tribunal de Sentencia le impuso al Parlay Zuliano, porque hay que decir que Enzo Cardoso es parlamentario del Mercosur y en consecuencia tiene inmunidad y no le corresponde que vaya a prisión, según su abogado Carlos Arce. ¿Qué acciones van a tomar a partir de este momento, doctor, como defensor en este caso del exministro Enzo Cardoso? Y la primera sería justamente requerir una petición de la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva mediante la revisión, considerando de que no se dan los presupuestos de la prisión preventiva porque no hay, insisto en estos elementos para sostener un peligro de fuga, más aún que él en su condición de parlamentario del Mercosur tiene inmunidades. Por lo tanto vamos a presentar seguramente mañana el pedido de revisión en base a esas